empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel, verso 7, clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió ¿a quién, hermano? ¿Y qué es lo que trae el profeta? ¿Qué es lo que trae un profeta, hermano? Palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros le clamamos al Señor, Él envía su palabra. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Amén. Cuando nosotros le clamamos al Señor, Él envía su palabra, hermano. Y qué bonito es, qué rico oír la palabra del Señor cuando uno está, hermano, necesitado de oír el consejo de Dios. Cuando uno está, hermano, con aquella necesidad de querer oír qué quiere el Señor que haga. Amén, hermano. Pero dice el verso 8, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, o sea, les mandó la palabra. ¿Y para qué manda la palabra el Señor? El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ya. Ahí lo lee en su casa, 107 verso 20 del Salmo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y mire si el Señor, hermano, no hizo la obra con este pueblo. Para los que quisieron, para los que querían ser sanos, para los que querían ser libres. Porque lamentablemente no todos quieren ser sanos, no todos quieren sanidad, no todos quieren ser libres de la ruina, no todos quieren ser libres de esas opresiones. ¿Sabe por qué? Porque más adelante, cuando Gedeón, el Señor le dice, ¿se acuerda que le dice escoge? O al que yo te diga, cuando fueron 32,000 a pelear contra los madianitas, el Señor le dijo, al que tenga miedo, que se regrese a su casa. Y se regresaron ¿cuántos? 22,000, ¿verdad? Quiere decir que esos no querían, hermanos, ser sanos. No querían ser libres de esos temores. La mayoría se regresó, pero habían 10,000 todavía, hermano. Habían 10,000. ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Cuántos quieren ser libres de esas opresiones? Aleluya. Este pueblo, hermano, había caído en una ruina. Y así hay muchos pueblos caídos en ruina. Y Dios no quiere que estemos en ruina. Amén. Dios nos ha mandado a nosotros, oiga, a que causemos la ruina, pero de los enemigos. Porque Gedeón quiere decir el que arruina, el que destruye, el que corta con lo bajo. Eso quiere decir Gedeón, hermano. Y por eso yo le decía ayer, el Señor nos ha puesto un Gedeón aquí adentro de nosotros, que tenemos que cortar con aquello que nos quiere hacer caer, hermano. Aleluya. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué dice el que corta con lo bajo? Porque a Gedeón el Señor lo mandó a cortar aquella imagen de acera. Lo mandó a derribar aquel altar que su padre había edificado. Eso quiere decir que a nosotros nos han mandado a derribar, a nosotros nos han mandado a cortar, a nosotros nos han mandado a arruinar cualquier trampa que el diablo quiera planear contra nosotros. Gloria a Dios. Amén. Pero es necesario que oigamos la voz de Dios y que no estemos ahí oyendo al Señor y no hacemos nada. Amén. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces el Señor dice que les mandó un profeta. Yo creo que, hermano, cuando uno le clama al Señor y que le manda esa palabra y oye uno esa palabra, porque la oyeron, este pueblo la oyó. Este pueblo oyó lo que el Señor mandó a decir. ¿Qué le ha pedido usted alguna vez o le ha clamado usted al Señor y el Señor le ha contestado? A mí siempre me gusta decir eso, porque pasamos mucho por eso. Cuando nos sentimos solos, abandonados, y le clamamos al Señor y le decimos, Señor, me siento solo. Pero viene la palabra del Señor y le dice,
Tú no estás solo, yo estoy contigo. Amén, amén, amén. Hermano, dígame si no trae consuelo eso. Gloria a Dios, dígame si eso no trae seguridad, hermano, de que uno no está solo. Por eso el Señor le dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Aleluya. Amén, hermano. Pero tenemos que ir con esa nuestra fuerza. Usted quizás decir, pero ¿cuál fuerza? Aunque esté débil, ahí se va a perfeccionar el poder Amén, de amén. Dios. Aleluya. Los fuertes, mire, los fuertes no. ¿A quién le reveló esto el Señor? ¿A los fuertes? A los débiles. A los, ¿verdad que no? Entonces mandó su palabra al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y yo creo que la va a seguir mandando el Señor. Amén, amén. Siempre y cuando nosotros le clamemos. Amén, hermano. Amén. Pero mire, cuando esta palabra en el verso 8 fue recibida, el Señor les hizo recordar en el verso 9, en el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Como que se les había olvidado, hermano, de dónde el Señor los había sacado. Que no se le olvide a usted ni a mí de dónde el Señor nos sacó, hermano. Que no se le olvide cuando estuvimos a punto de caer, pero el Señor envió su palabra. ¿Cuántas veces no estuvimos a punto de volver al mundo, pero el Señor mandó su palabra? El Señor le estaba recordando a este pueblo que había sido Él, no el hombre el que lo había sacado del mundo. Gloria a Dios. Amén, Amén, hermano. amén. Así Y es. cuando amén. Dios, cuando es Él, hermano, Él va a tener cuidado de nosotros. Amén, Cuando Él así mire es. que nos estamos queriendo ir a un lado, Él viene porque, como le decía al principio, el Señor puso su mirada y no la va a quitar. No la va a quitar el Señor. Que no se le olvide, hermano. Aquí hay gente, como dijimos ayer, que tocó fondo, ¿verdad? Pero de ahí lo levantó el Señor. Amén, aleluya. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. ¿Ah? Gente que tocó fondo, pero como el Señor dijo, este es mío y es Aleluya. mío y no lo suelto. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Aleluya. Así es que no nos podemos escapar del Señor. Les recordó el Señor, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, porque éramos esclavos en el mundo, hermano. Éramos esclavos, hermano. Y lamentablemente hay muchos pueblos que siguen siendo esclavos del mundo todavía. Amén. Pero el Señor sigue sacando Amén. a su pueblo del mundo. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Y a eso viene el Señor, a recordarnos que fue Él el que nos sacó del mundo. Y que si todavía, hermano, porque mi hermano mencionaba esta palabra y el Señor me hizo recordar que Moisés dice que prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sí me entendió esa? Mire, Moisés prefirió, hermano, que lo maltrataran. Prefirió, hermano, Moisés, que lo despreciara. Prefirió que se burlaran. Prefirió, hermano, ser maltratado junto con nosotros Aleluya. que gozar de las cosas que el mundo está ofreciendo ahora. Hermano. Gloria a Y hay Dios. recompensa para aquellos, hermano, Amén. que no les importa, hermano, que no les importa ser maltratados. Imagínense nosotros, ¿no? ¿Verdad que lo han maltratado a usted? ¿Verdad, hermano? Un maltrato de esos. Nos olvidamos quizás de que somos cristianos. Aleluya.